Maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez, presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Tabasco y esposa del gobernador del Estado de Tabasco. Representantes de las distintas instituciones del Gobierno de Tabasco y de las constancias que avalan este simposio. Organizadores y ponentes. Amigos todos, aquí reunidos por el deseo de conocer más y mejor el síndrome de Down. Es para mí un gran honor haber sido invitado a inaugurar este simposio y si algo lamento es tener que hacerlo de una manera virtual, no presencial. Quienes me conocen saben muy bien cuánto me hubiese gustado acompañarles personalmente, pero mis circunstancias no me lo permiten. Agradezco a los organizadores su delicada invitación y el esfuerzo que han realizado para hacerles llegar mi voz y mensaje de apoyo incondicional. Son ya más de 50 años durante los cuales he mantenido un contacto íntimo con la discapacidad intelectual y casi 40 años los que he vivido inmerso en el mundo del síndrome de Down, tanto en el terreno familiar como el del estudio y la investigación neurocientífica. El hecho de convivir tantos años con dos hijas con discapacidad intelectual, Toya, la mayor, a la izquierda, con 51 años, tiene síndrome de Cullen-de-Vries, que es una microdeleción en el cromosoma 17, y Miriam, a la derecha, 39 años, es la menor, con síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21. Ello me ha permitido ampliar la perspectiva con la que puedo contemplar y analizar la discapacidad intelectual en general, porque son dos síndromes bien diferenciados. Desde la vivencia humana como padre y la pasión científica como profesional inmerso en el mundo de la neurociencia. Nos movemos ante una realidad compleja, porque el síndrome de Down lo es. Compleja y variada en sus manifestaciones, en sus luces y en sus sombras, en los ambientes familiares y sociales en los que de pronto aparece, en las reacciones positivas y negativas que suscita, tanto en el ambiente familiar como en el social. ¿Cómo la ve y cómo la vive cada uno? Empezando por la propia persona que tiene síndrome de Down a lo largo de toda su vida. Las personas más próximas que la acompañan y la atienden. Las personas más distantes, el maestro, el funcionario, el tendero, el político, el sujeto innominado que se cruza en la calle y a lo mejor tuerce su mirada, el que ve o escucha una noticia en la tele. La inquietud es lógica. En este camino de rosas, creado por nuestros hijos, no faltan las espinas. Conocer más sobre el síndrome de Down a veces escuece, porque nos enfrenta ante una realidad abierta que con frecuencia y por desgracia se nos quiere ocultar y escamotear. Hay que dar buena imagen, nos dicen los profesionales del marketing. Todo es bonito, todo es de rosa, todo es sencillo, no pasa nada, solo son más lentos, se nos miente. Pero conocer más no es un riesgo. Al contrario, nos ayuda a prevenirlo, a buscar más y mejores soluciones cuando las que aplicamos no nos sirvan o se nos han quedado cortas. Solo el conocimiento, el amor lo damos por descontado, nos proporciona el fundamento sólido sobre el que asentar nuestra acción. Es la base real de nuestra esperanza. La fantasía, el buenismo, la bien intencionada falsedad no hacen más que terminar en el engaño. Y el engaño es la raíz del fracaso, que nos conduce después a la desesperanza y a la frustración. Conforme nuestro conocimiento progresa en un proceso que es intrínsecamente irrenunciable e imparable, como corresponde a nuestra especie inteligente, nuestras perspectivas se amplían. La segregación o el rechazo
que demasiado frecuentemente sufre la discapacidad intelectual en general y el síndrome de Down en particular, no dependen de la capacidad de diferenciar y definir sus peculiaridades gracias a nuestros crecientes conocimientos, sino de la incapacidad para considerar que la diferencia es elemento esencial de nuestra condición humana. Conocer más y mejor es pertrecharse de recursos para afrontar las necesidades concretas de los individuos. Si queremos cambiar actitudes, habremos de enriquecer nuestro conocimiento. A ello ha de dedicarse la neurociencia, entendida en su más amplio sentido. No nos olvidemos nunca que el centro de nuestros esfuerzos debe estar en el ser humano, sobre todo el más frágil y desvalido. Pues bien, habremos de empezar por aceptar al cerebro como el elemento originador y rector de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestras emociones y deseos, de nuestra conducta. Por supuesto, en íntima comunicación con el resto del organismo, que por un lado le informa y por otro le obedece, y en permanente interacción con el entorno sobre el cual actúa, pero que al mismo tiempo le influye y modula su actividad. Conocer su funcionamiento es el gran deseo de la ciencia y se ha convertido en tarea prioritaria de los programas de investigación promovidos por entidades nacionales e internacionales. El síndrome de Down, por su propia naturaleza, es la manifestación de la diferencia que la fragilidad biológica expresa en un cerebro. Las dificultades que una persona con síndrome de Down presenta para razonar, para hablar, para leer y escribir, para calcular, para reaccionar ante una necesidad o para planificar tareas y recursos, o para ejecutar las funciones regulares diarias, o para situarse en el espacio y en el tiempo, o para controlar sus emociones de forma aceptable, o para distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado, o para adaptarse al entorno, etcétera, etcétera. Todo esto no surge de la nada, no surge de un vacío, surgen de la concreta precariedad que aparece en alguno o algunos sitios del cerebro como consecuencia de la fragilidad biológica y de las interrelaciones entre ellos a través de sus vías de conexión. Pero esto no atañe a la dignidad ni a la esencia de lo humano. Surge una diferencia que no tenemos por qué cualificarla, pero sí identificarla, estudiarla, para prestar el máximo beneficio a las personas que lo necesitan. Para limitar las consecuencias de la precariedad de una persona concreta, pues, necesitamos ponernos a su altura, adaptando por una parte las exigencias del entorno a sus necesidades y dotándole de recursos que le permitan ganar en autosuficiencia. ¿Qué hace la neurociencia en tal caso? Desentrañar el problema para idear soluciones. Pero nada avanzaremos si negamos la mayor. No hay problema en el cerebro, el problema está en la sociedad. Pues no. La solución no está en negar lo evidente, sino en aceptarlo como algo natural dentro de nuestra condición humana y de introducir en la sociedad el respeto y actitud que todo ser humano merece desde su concepción. Aceptada sin complejos la realidad de los problemas, una neurociencia desgranada en todas sus disciplinas será nuestra gran arma. Porque tan neurociencia es contar neuronas y sinapsis como investigar y aplicar nuevos métodos para iniciar o mejorar una determinada habilidad que una persona muestra ser deficiente. No es ninguna frivolidad científica investigar el estado de una determinada zona de la corteza prefrontal del cerebro en un síndrome concreto, como puede ser el propio síndrome de Down, si con ello damos razón y explicamos a padres y educadores el porqué de la debilidad que esas personas van a tener en su función ejecutiva, con lo cual no solo se les previene,
sino que se les anima a trabajar y a promover el desarrollo de esa función, forzándoles a descubrir nuevos métodos y nuevas alternativas. Cuando la investigación demuestra que en el síndrome de Down hay una alteración neuronal circunscrita a una región o generalizada por todo el cerebro, está dando mensajes que son clave para aplicar los apoyos pertinentes, con la esperanza de que dichos apoyos, valiéndose precisamente de la neuroplasticidad cerebral, reduzcan las consecuencias de dicha alteración. La neurociencia, pues, es un instrumento al servicio del hombre en su más pleno sentido, porque le ofrece y proporciona un creciente conocimiento de lo más íntimo de sí mismo. Claro que consigue una nueva comprensión de la discapacidad intelectual, porque se introduce, no solo ella, claro está, en la raíz de su existencia, para que todo ser humano, cualesquiera que sean las consecuencias derramadas sobre él por la fragilidad y la vulnerabilidad de su biología, no sea reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de modo que cuando la vida ya no sirva para dicho mecanismo se le descarte sin tantos reparos. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? No podemos prever los límites de una persona con síndrome de Down, ni debemos ponerlos. Hemos de aceptar ciertamente que los límites máximos de su capacidad cognitiva son, en la inmensa mayoría de los casos, inferiores a los restos de la población. En ese sentido, el famoso cociente intelectual sigue siendo una medida indicativa y sugerente de limitaciones. Bien es verdad que no clarifica sus posibilidades reales, que vienen marcadas por el desarrollo que siguen otras cualidades personales derivadas del amplio abanico que ofrecen sus inteligencias múltiples. En el cerebro del síndrome de Down hay una disminución real de neuronas y consiguientemente del número de conexiones que se establecen entre ellas. Este libro, cuya portada ven aquí, que salió hace ya un par de meses, lo que trata es de ofrecer precisamente una visión global, completa, de lo que el cerebro de la persona con síndrome de Down es y de sus determinadas condiciones. Y para ello aporta capítulos que están dentro de lo que llamamos la neurobiología, de lo que está en la neuropsicología y de lo que es la salud mental. Vean, por ejemplo, una pequeña relación de los capítulos de este libro, donde empezando por el estudio del cerebro, en general, de su estructura y funcionamiento, expuesto de una manera sencilla, va a explicar cómo los genes que sobran, que abundan en el síndrome de Down, son precisamente origen de la discapacidad intelectual, cuáles son las causas cerebrales de la disfunción, cuáles son las redes neuronales que existen en el síndrome de Down, cómo es el fenotipo conductual en este síndrome, y después va explicando punto por punto temas relacionados con la atención temprana, con los modelos animales, con la atención, la motivación, las emociones, la memoria, la comunicación y el lenguaje, lo que son las funciones ejecutivas, cómo aparece la edad adulta, el envejecimiento y finalmente lo relacionado con la salud mental y los trastornos mentales. Y todo ello desde el punto de vista de cómo es el cerebro para que haya atención, para que haya motivación, para que haya emociones, etcétera, etcétera. Cómo precisamente esa atención, motivación y emociones se dan y se desenvuelven en el síndrome de Down. Y qué aportaciones, soluciones, estrategias tenemos precisamente para mejorar dicha atención, dicha motivación, dichas emociones, etcétera, etcétera. Nos parece, pues, que es un aporte importante que hacemos a la literatura mundial y concretamente a la literatura de habla española. Vean, por ejemplo, una de sus figuras, y hablamos de las funciones ejecutivas. Miren, por ejemplo, este esquema de cerebro humano. La parte anterior del cerebro es una visión lateral, la parte anterior del cerebro es la parte anterior de cada izquierda, tanto en el cerebro de la izquierda como en el cerebro de la derecha. La parte posterior del cerebro pues está en los lados derechos de ambos cerebros
Y vean cómo en todas esas flechas de color azul se expresa toda la cantidad de información que le llega al cerebro desde los puntos externos, desde su propio interior y desde el propio cerebro, y confluyen en toda esa región que llamamos, en la parte izquierda de cada cerebro, corteza prefrontal, donde se encuentra precisamente esa función ejecutiva que es la que permite planificar, comprender, expresarse, todo eso gracias a qué? A que una vez que recibe toda la información, la procesa y la integra, emite después sus líneas de expresión, las líneas externas que surgen de esa corteza prefrontal y que van a estar en conexión con las distintas regiones del cerebro, que van a ir hacia abajo y que van a ser objeto de precisamente cómo lo que se ha recibido después se otorga, se da en una forma inteligente, clara, etcétera, que es la corteza a partir de la corteza prefrontal. Bien, esto no es más que un ejemplo de lo que el libro que acabo de señalar les puede ir explicando y, naturalmente, dando las soluciones más importantes. Es cierto, precisamente, que esa corteza prefrontal, que tanta importancia le damos, es una de las áreas que se encuentran reducidas porque tienen menos neuronas, porque tienen menos conexiones en los cerebros con síndrome de Down. Lo mismo pasa con el hipocampo, lo mismo pasa con el cerebelo, lo mismo pasa con algunas zonas del lóbulo temporal. Es cierto que hay otras regiones y áreas cerebrales que permanecen indemnes y que ellas mismas imponen su propia identidad, como pueden ser áreas y núcleos relacionados con el mundo de la afectividad, con la memoria procedimental, esa memoria que sirve para recordar cómo hay que hacer las cosas, con el desarrollo de determinados intereses y aficiones, con la sensibilidad artística, eso puede no estar afectado. El análisis, mediante técnicas de resonancia magnética funcional y otros métodos de exploración, nos empieza a indicar precisamente ese predominio de la actividad de zonas del sistema límbico sobre las de la corteza prefrontal. Y precisamente de ello surgen desviaciones que aparecen en las redes funcionales del cerebro con síndrome de Down. Pero el cerebro, todo cerebro, es eminentemente plástico, moldeable, modificable. En ello se basa la importancia de la calidad de la acción educativa, la vivencia de un ambiente familiar equilibrado, que transmite seguridad y valores, la constancia en el aprovechamiento de recursos y oportunidades para el máximo desarrollo de su personalidad y de sus habilidades. Y diré más, el niño y el adolescente con síndrome de Down son particularmente permeables a la acción educativa, cuando ésta es coherente e inteligente. ¿Por qué? Porque cuestiona menos y acepta más. Entonces, ¿el resultado cuál ha de ser? Pues ha de ser la realidad de un ciudadano sólidamente integrado en nuestra sociedad, consciente de sus problemas y limitaciones, sí, pero al mismo tiempo seguro de sí mismo, satisfecho de sí mismo, dispuesto a aportar sus capacidades al bien común de la sociedad. Esto es lo que llamo el ciudadano corriente con síndrome de Down. Un ciudadano que no es una excepción. Esto es el ciudadano corriente. No son esos grandes hombres que a veces vemos, pues tipo Pablo Pineda, que es una excepción, por muy jaleado que sea, del mismo modo que Einstein no es el modelo medio de un ser, de una persona corriente en nuestra sociedad. Fue un genio. El ciudadano corriente con síndrome de Down, lo que puede ser el 80% de las personas con síndrome de Down, cuando realmente las hemos educado adecuadamente, es una persona que tiene todas estas capacidades, buenas capacidades perceptivas, manipulativas, lee y escribe con soltura, tendrá mayor o menor afición, pero ha aprendido a leer, por supuesto, inteligentemente y comprensivamente, porque si no, no sería lectura. Ya están usando el ordenador, el computador, la computadora, tiene autonomía personal en todas las distintas dimensiones, tanto en su aseo personal, autonomía dentro de la familia,
Autonomía en la escuela, autonomía ya en su trabajo, pero en un trabajo ordinario, en sus relaciones sociales, en la calle, en el modo de funcionar y de actuar en su entorno, etc. Sabe conversar, dialoga, interviene, conoce medio, tiempo y entorno, es capaz de desarrollar sus actividades favoritas, si las hemos descubierto, si las hemos promovido, si hemos encontrado sus capacidades y ayudamos a desarrollarlas, hace deporte, acorde con su capacidad física, tiene conciencia y aprecia los valores y sabe cómo comportarse en función de ellos. Ahora bien, ¿por qué no siempre es así? ¿Por qué un joven con síndrome de Down está deseando a veces abandonar el colegio de integración y se siente feliz cuando entra en un centro ocupacional donde se formará para el empleo con apoyo rodeado de otros jóvenes que son los que le entienden y a los que él entiende? ¿Por qué, en cambio, otros no quieren tener contacto alguno con otros jóvenes con discapacidad, a los que considera inferiores, pero que tampoco es aceptado por los otros jóvenes, y entonces se siente solo y frustrado? ¿Por qué unos están deseando marcharse de casa y tener una vida independiente, pero otros, en cambio, se sienten a gusto en su casa familiar y no desean vivir una vida independiente? ¿Por qué unos hablan con fluidez y otros no? ¿Por qué unos leen y son aficionados a la lectura y otros no? ¿Es cierto que su edad mental avanza siempre por debajo de su edad cronológica? ¿Tiene algún sentido hablar de edad mental? Hay manifestaciones fisiológicas e impulsos que son propios de su edad cronológica. El problema deriva de que su capacidad para entenderlos, expresarlos y controlarlos puede permanecer retrasada. Es decir, parte de la edad biológica va con la edad cronológica, pero parte de la edad biológica no puede ser entendida por la edad mental, y eso es origen de conflictos internos. Por otra parte, aunque su raciocinio ante determinados eventos aparezca débil, tiene experiencias y recuerdos, los cuales influyen sobremanera y llegan a compensar, al menos en parte, la debilidad de su comprensión. ¿Por qué unos son capaces de dominar su afectividad y sus impulsos? ¿O superan su tendencia a actuar de forma más o menos obsesiva y compulsiva, mientras que otros se dejan llevar incontroladamente por sus impulsos? ¿Son las personas con síndrome de Down tan diferentes de otras con discapacidad intelectual de distinto origen, como a veces parece que se nos hace creer? Estas y otras preguntas nos afligen, porque conciernen íntimamente a la calidad de vida del individuo, a su estado de felicidad a la que tiene derecho. ¿Qué nos puede responder la ciencia? Y en ello incluyo plenamente la disciplina de la psicología. La genética y la neurociencia están ampliando poderosamente nuestro conocimiento sobre el fondo que subyace en el síndrome de Down como realidad biológica, manifestada y plasmada en la manera de ser y en la capacidad de acción de una persona determinada. Y nos dice lo siguiente: la individualidad es el principio determinante que abarca el pasado, el presente y el futuro de toda persona, y no menos cuando se trata de una persona con síndrome de Down. Pero esa individualidad no vive aislada, sino que se encuentra bajo la permanente influencia de su entorno. Y ese entorno que le rodea, ¿qué hace? ¿La potencia o la debilita? ¿Sirve de apoyo y de estímulo y de regulación cuando hace falta? ¿O la deja que siga su aire, sometida a sus propias debilidades? Tenemos que tenerlo muy claro. Hay una irresistible tendencia a olvidar que el síndrome de Down es algo que permanece, que condiciona, nos guste o no, y disfrutamos comprobando cómo la autonomía de las personas aumenta y cómo mejora su capacidad para vivir de manera cada vez más independiente.
Y todo ello es motivo de satisfacción. Pero quiero insistir en la esencia del mensaje. Nuestra atención, nuestra exigencia, nuestro estímulo y aliento han de ser absolutamente personales e individuales, evaluando en cada momento la capacidad real de la persona. Porque no todo programa es aplicable en todos. No todos están capacitados para todo. Y cuando digo todos, me refiero no solo a la persona con síndrome de Down, sino a su entorno más inmediato, su familia. No todos, por poner un ejemplo, pueden ir a colegios ordinarios, mientras estos carezcan de personal adecuado y convencido, porque quienes van a sufrir la desidia y el desinterés del profesorado en sus carnes y en sus cerebros son nuestros hijos. Enviar a un hijo a un colegio de integración, créanme que supone para la familia un gran esfuerzo, porque le obliga a estar mucho más pendiente del progreso de su hijo y de la relación con profesores que van a ser muy distintos, van a cambiar de un año a otro. No todos tienen la capacidad para resistir el estrés de la permanente exigencia, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, un programa tras otro, una terapia tras otra. Es que nos han dicho que pueden llegar hasta donde ellos quieran. Eso es un clarísimo engaño. ¿Analizamos sus capacidades? ¿Sabemos descubrirlas para atenderlas adecuadamente? ¿Creemos en ellos? ¿Atendemos y analizamos los mensajes que nos emiten, a veces de manera algo sutil y críptica? ¿Les explicamos con claridad y con amor los límites que vemos, al tiempo que reforzamos su confianza, destacándoles sus cualidades? Vean aquí una página que acabamos de estrenar. Nació el 1 de enero de este año, Downciclopedia. En sus distintas partes reconocerán muchísimos elementos, muchísimos contenidos que precisamente van a ir explicando de la manera más grata posible, a veces con cierta profundidad, otras veces menos, muchos de los temas que hay que saber para mejor educar, para mejor formar y para comprender a la persona con síndrome de Down. Les invito a que la utilicen siempre que puedan. La ciencia ha dado otro paso en este largo camino del síndrome de Down. Desde la aparición de los modelos animales del síndrome de Down, y como lógico corolario, se van sucediendo los intentos por encontrar productos farmacológicos que mejoren aspectos concretos que se encuentran deteriorados por la sobreexpresión de los genes. ¿Qué quiero decir con modelos animales? Modelos animales son ratones en los que experimentalmente y de modo artificial, pero ratones vivos, hemos conseguido también una trisomía muy parecida a la que se expresa en la trisomía 21 del ser humano. Muchas de las características de estos ratones, como digo, se parecen a características que vemos en las personas. Pero, lógicamente, al tratarse de animales, podemos acceder a su cerebro con mucha mayor facilidad y podemos hacer cosas en ese cerebro y en ese animal que sería imposible ejecutarlas en la especie humana. Empezando, por ejemplo, con las pruebas de determinados productos químicos, farmacológicos, que pensamos que pueden mejorar determinados aspectos de la cognición y de la conducta de la persona con síndrome de Down. Unas veces lo que haremos será frenar la acción de algún gen, otras veces restituimos el equilibrio alterado en el cerebro por la presencia de la trisomía. Los intentos están siendo dirigidos fundamentalmente a mejorar la actividad cerebral como nota distintiva del síndrome de Down. Ya han aparecido productos potencialmente útiles que están pasando la prueba de fuego de los ensayos clínicos. Es decir, una vez que vemos que en el animal el producto que le introducimos ha mejorado determinados aspectos de la cognición y de la conducta, el paso siguiente, como es lógico, es ver si ese mismo producto puede ser útil en la persona, en un ser humano. Y para ello hay que someterlos, como digo,
a las personas a la prueba de fuego, es decir, a ensayar el producto en la especie humana. Naturalmente, con todos los cuidados que haga falta y con todos los métodos para ver qué es lo que sucede y evitar, por supuesto, cualquier peligro que pueda producir. Y en estos ensayos estamos ya. Esto ha suscitado, como es lógico, muchísimas esperanzas en las personas, en las familias, y hace que a veces se quiera ya utilizar el producto antes de lo debido o no siguiendo todas las instrucciones que los productores de ese elemento químico, de ese medicamento, indicaciones que han propuesto. Las expectativas, pues, son enormes y empezamos a ver que su utilización en muchos casos no sigue las normas preventivas dictadas por los investigadores y los patrocinadores del medicamento. Por eso me parece necesario que familias y profesionales tengamos ideas claras sobre los beneficios que realmente pretendemos conseguir. Nada mejor para ello que plantearnos las preguntas correctas sobre dos áreas fundamentales: la conducta de la persona que recibe el medicamento y la cognición, porque sólo así sabremos si vale la pena administrar el producto. ¿En qué consisten esos posibles beneficios? ¿Qué mejoran realmente? Lógicamente, nuestras esperanzas han de ser acordes con la edad mental del niño o joven al cual el producto se le da. No basta que apreciemos una mayor actividad general, dicho así en general. Eso sería útil si previamente hemos observado un predominio de inactividad o lentitud de nuestro hijo durante el día. Pero esa mayor actividad, ¿realmente a qué conduce? ¿Es una actividad bien dirigida hacia objetivos sencillos pero claros? ¿O es que simplemente se mueve más? Es decir, ¿qué debemos esperar de los fármacos? ¿Está más atento? Vean unas cuantas preguntas que se deberán hacer. ¿Está más atento? ¿Su atención se prolonga más tiempo? ¿Entiende e interpreta ahora mejor lo que le decimos? ¿Mejora en su lenguaje de acuerdo con su edad mental? ¿Mejora en su inteligibilidad, en la sintaxis, en el vocabulario, en el enunciado de frases? ¿Colabora más y mejor en casa, de acuerdo con las responsabilidades que en él hemos depositado? ¿Recuerda más los acontecimientos, los encargos que le damos, lo que ve u oye? ¿Muestra más interés por lo que le decimos? ¿Muestra más interés por las tareas escolares? ¿Acepta mejor las indicaciones? ¿Sigue las observaciones que se le hacen? ¿Planifica mejor sus tareas y sus actividades? Este es el mundo real. Y esto es lo que esperamos, si realmente queremos ver que el medicamento sirve para algo. Es preciso, pues, que antes de dar ninguna medicación tengamos muy claros los parámetros que hemos de valorar en términos reales, en términos concretos, sabiendo que esa mejoría de la cognición que se nos quiere vender se debe traducir en datos sustanciales, objetivados en la vida diaria del individuo, de esa persona concreta. Porque la pregunta definitiva sería, ¿con ese producto se siente ahora realmente más feliz? Ha de tenerse presente, claro está, que la mejoría posible que podamos observar puede no ser inmediata, sino que lleve tiempo para que se manifieste. En cualquier caso, ningún producto será válido si no se acompaña al mismo tiempo de nuestra permanente acción educativa, cuya esforzada y paciente aplicación jamás deberá ser abandonada en la falsa confianza de que un medicamento lo va a conseguir todo. Como tampoco debemos olvidar que los resultados positivos pueden ser debidos más a nuestra acción individual que a la virtud del propio medicamento. Y esto conviene señalarlo, no sea que estemos medicando sin necesidad. Y llegamos a la etapa final en la vida de la persona con síndrome de Down. En la actualidad, abundan las jornadas y las presentaciones relacionadas con la adultez, el envejecimiento y la posible progresión hacia la enfermedad de Alzheimer. Debo insistir en un punto. Aunque todas las personas con síndrome de Down de más de 40 años desarrollan en su cerebro
alteraciones patológicas que son propias de la enfermedad de Alzheimer, no todas desarrollarán lo que llamamos demencia, que es el dato patognomónico para un correcto diagnóstico. Y de hecho, conocemos bastantes personas de más de 60 y 70 años que no padecen, con síndrome de Down, que no padecen enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer. De ahí la importancia de un seguimiento exquisito que valore la evolución del perfil neuropsicológico y sea capaz de detectar cambios indicativos de uno u otro proceso. Nos importa, por tanto, esta etapa, la adultez de la persona con síndrome de Down. Y vuelvo a referirme a un libro que ya salió hace unos pocos años, para que vean cómo puede ser el envejecimiento saludable. Ese libro, que se titula Bienestar mental en los adultos con síndrome de Down, nos expone por parte de dos autores muy significados norteamericanos cómo es realmente la vida del adulto con síndrome de Down y cómo podemos llevar para que esa vida sea adecuada, para poder comprender y mejorar las peculiaridades y los problemas que puede haber en las personas ya mayores con síndrome de Down, y cómo debemos hacer el seguimiento, y hasta qué punto determinados aspectos son propios de la persona con síndrome de Down, pero no patológicos, y por tanto los debemos respetar, y cuándo y cómo pueden aparecer problemas que pueden derivar, a lo mejor sí, en algunas situaciones más complejas, en donde ya haya fallos en su salud mental. Bien, es un libro que está disponible, lo tienen en Canal Down 21, lo pueden bajar libre y gratuitamente de la red, o bien, si lo prefieren en papel, lo podrían solicitar. Lo mismo quiero referirme a esta revista que desde la Fundación Iberoamericana Down 21 lanzamos hace ya 6 años. Es Síndrome de Down, vida adulta. Nos dimos cuenta que había una gran ignorancia sobre la vida del adulto. Empezamos a ver que las personas vivían más, y lo decimos con verdadero agrado, ya no morían a los 20, 30 años, sino que su vida se extiende hasta una media que puede estar entre los 58 y los 60 años, unos más, otros menos. Pero toda la atención, tanto médica como educativa, se había centrado hasta entonces en el niño y carecíamos de conocimientos para ver qué hacer con las personas ya mayores, ya adultas, que tienen toda su gran vida adulta por delante. Han terminado la escuela, empiezan a sentirse útiles, quieren buscar trabajo. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo son sus posibilidades? No había ni libros ni revistas sobre ello, y por eso lanzamos esta revista en español, la primera que trata sobre el síndrome de Down vida adulta en todo el mundo. Es cuatrimestral, lo pueden bajar desde la página web correspondiente, ahí tienen las señas, y ahí hay una serie de artículos, de modelos, de instrucciones, de reflexiones sobre qué programas se pueden llevar a cabo, cómo es la vida de estas personas, qué podemos hacer. Yo se la recomiendo. Pero insisto en un tema. Ya a partir de los 38, 39, 40 años, puede haber un cierto declive en la vida de la persona con síndrome de Down, tanto en lo físico como en lo cognitivo. ¿Cómo podemos detectar el cambio? Lo detectaremos a base de hacer un estudio cronológico seguido, en donde a partir de esa edad sometamos a la persona con síndrome de Down, que va creciendo en edad, va pasando los 40 años, 42, 44, y analizar cómo son todas sus características, cómo va evolucionando sus distintas características en la memoria, en el lenguaje, en la capacidad ejecutiva, etcétera, etcétera. Es decir, irla sometiendo de una manera secuencial y permanente, por ejemplo, cada año, a una serie de test, a un estudio, pero test bien analizados y bien estudiados. Estos test existen ya. Recientemente he podido asistir y estar en el tribunal de 2 tesis doctorales realizadas en España, donde precisamente se muestran las características de estas pruebas, test psicométricos, específicamente para el síndrome de Down.
Vean aquí un ejemplo, les pongo simplemente el título, pero lo pongo más que nada como ejemplo de cómo poder seguir precisamente el desarrollo neuropsicológico de las personas. ¿Para qué? Para detectar los declives, para ver las debilidades que van surgiendo, no con el simple objeto u objetivo de verlas, sino en lo posible, naturalmente, de aplicar remedios, de aplicar instrumentos para poder mantener bien su capacidad de lenguaje, su memoria, su función ejecutiva, etcétera, etcétera. Bien, esto es algo que ya debemos ir pensando cuando ya nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes adultos, empiezan ya a desarrollar una vida plena, esa vida que realmente les va a dar una gran calidad y una vida feliz. Bien, y quería ahora fijarme en algo que yo considero, precisamente en este joven, adulto, responsable, ¿cuál sería el primer valor que debemos dotar a nuestro hijo para que su vida sea realmente plena? El valor de la autoestima y el valor de la identidad. Sin autoestima no hay vida auténtica, no hay ganas de vivir, no hay goce, disfrute, no hay ganas de superarse. Pero es imposible que tú puedas imbuirle de autoestima si primero no tienes estima de él, si no le consideras capaz de mejorar, de avanzar, de convertirse en una persona autónoma, de desarrollar capacidades, si no inviertes tiempo y dinero en actualizar tus conocimientos sobre el síndrome de Down, en descubrir sus inmensas posibilidades, que a veces ciertamente pueden estar veladas, en darle a él posibilidades y ocasiones de conocimiento y experiencia, si no te esfuerzas en controlar su salud, si no enderezas sus debilidades en lo posible. Cuando él realmente vea que teniendo síndrome de Down sabe actuar por sí mismo, que se maneja en casa, en la escuela, en el vecindario, en el trabajo, que comparte vida e intereses con su familia y con otras personas que no son familiares, que tiene amigos a los que quiere y es correspondido, será entonces cuando se olvide que tiene síndrome de Down y responderá a los retos que se le puede plantear en su vida ordinaria. Porque empieza a tener confianza y seguridad en sí mismo, empieza a autoestimarse, a sentirse persona. Pero vayamos a la práctica. He aquí algunas de las actitudes que he observado en familiares de personas con síndrome de Down y que incluso yo he podido encontrar en mí mismo. A veces tenemos expectativas negativas. Miren ustedes, las expectativas se comunican a través de las palabras y de los gestos. Los hijos sienten las expectativas que los padres tienen sobre ellos. Así, cuando creemos que nuestros hijos no van a tener éxito en una tarea, sin querer, se lo comunicamos, con o sin palabras. Y entonces el niño comienza a dudar de sus habilidades y se comporta de la manera que esperamos de ellos, o no lo intenta o fracasa. Otras veces ponemos objetivos demasiado altos. A menudo establecemos objetivos que es imposible que nuestros hijos con síndrome de Down alcancen, o al menos que los alcancen con el grado de perfección que les exigimos. Y aunque hagan verdaderos esfuerzos para conseguirlos, siempre buscamos lo que está mal y les pedimos que mejoren la próxima vez. Es decir, esperamos que hagan cosas que a veces están por encima de sus capacidades. O bien los objetivos son demasiado sencillos, porque la falta de confianza en nuestros hijos se traduce con frecuencia en evitarles todo tipo de esfuerzo, en hacer todo por ellos, en plantearles siempre objetivos sencillos para que los consigan con facilidad. El crecimiento personal se logra a través de la superación de retos, pero retos que estén adaptados a sus habilidades. A veces fomentamos malas competencias entre hermanos. Muchas veces incitamos a esa competencia entre nuestros hijos. Elogiamos al que tiene éxito, mientras ignoramos o censuramos al que no lo tiene. En ocasiones ni siquiera somos conscientes, porque lo hacemos simplemente con un gesto,
con una expresión. O bien podemos tener excesiva ambición. Los padres demasiado exigentes quieren ser los mejores padres del mundo y para lograrlo insisten en que sus hijos sean excelentes. Pues bien, esta actitud puede influir para que los hijos traten de no hacer nada a menos que sepan que van a tener éxito. Y en cambio, evitarán aquellas tareas en las que vean la posibilidad de un posible fracaso. Puede que nuestro comportamiento sea incoherente. Muchos padres creen que pueden tener derechos y privilegios que a su vez niegan a sus hijos, o establecen normas que cambian según los días o el humor de cada progenitor. O bien hay una falta de coordinación entre los padres. Padres que establecen normas que no han acordado entre ellos, de modo que la norma varía según la presencia de uno u otro, y eso provoca desconcierto en el niño. En el establecimiento de la normativa en casa, pues, será conveniente que no solo los padres coordinen y establezcan normas comunes, sino que el resto de la familia, abuelos, tíos, hermanos, etc., las conozcan y las hagan cumplir en la misma medida. Y para terminar, vean una serie de pautas que considero recomendables. Acepte a su hijo como es, no como nos gustaría que llegara a ser. Si queremos que nuestros hijos se acepten y aprecien a sí mismos como personas valiosas, debemos aceptarles sinceramente, tal y como ellos son, con todas sus imperfecciones. Sea positivo. Dirija la atención hacia lo bueno de su hijo, hacia lo bueno de la situación en que se encuentra. Muchos padres creen que la manera de ayudar a sus hijos es fijándose en sus errores. En realidad, esta actitud produce el efecto contrario, porque los hijos se desaniman. ¿Le gustaría que a usted le estuvieran recordando continuamente sus faltas, sus deficiencias, sus fracasos? ¿Se sentiría usted apreciado? Tenga fe en su hijo hasta que él la tenga en sí mismo. Es decir, debemos aprender a no dar importancia a los errores de nuestros hijos y a comunicarles nuestra confianza en ellos. La falta de fe en sus posibilidades precipita los fracasos. Hágale saber lo que él vale. Reconozca el progreso y el esfuerzo por pequeño que sea, no solamente por los logros alcanzados. ¡Qué bien lo estás haciendo! Así lo harás cada vez mejor. Respételo. Esto sentará las bases del respeto que ellos deben tenerse a sí mismos. Elogie las cosas bien hechas y estimule el progreso y el esfuerzo. Cambie sus expectativas respecto a su hijo. Podemos cambiar el comportamiento de una persona cambiando nuestras expectativas acerca de ella, siendo más sinceros, siendo más justos. Plantee exigencias realistas. Exigencias demasiado altas invitan al fracaso y al desaliento. Exigencias demasiado bajas llevan al aburrimiento y a la acomodación. Use palabras y gestos que transmitan a su hijo sentimientos de confianza y de seguridad. Me gusta cómo manejaste la situación. Yo sé que tú puedes, estás progresando, te has esforzado mucho. Sea generoso con él y reconózcale sus progresos en público y en privado. Voy a terminar. La vida nos ha puesto una persona con síndrome de Down a nuestro lado y a nuestro cargo. Esta es nuestra llamada, que es indeclinable, exigente, comprometedora. Es un hijo, un familiar, un alumno, un paciente, un trabajador, un vecino. A esa llamada hemos de responder abierta y decididamente con un espíritu realmente vocacional, en el sentido más rico y elevado del término. De manera decidida y comprometida para contribuir a que esa persona, de la edad que sea, se desarrolle y llegue a vivir como adulto, siguiendo las líneas de acción que el conocimiento
nos proporciona. Con entusiasmo silencioso, paciente, activo, constante, resiliente. Es verdad que tendremos momentos de decaimiento, cómo no, y vendrán contrariedades, pero créanme, solo nuestra transformación personal será capaz de cambiar, poquito a poco, creciente y progresivamente, la actitud social. El reto está ahí. Gracias al conocimiento podemos aceptar y responder tal como nuestros hijos nos lo piden y nos lo exigen. Porque conocer más nos ayuda a servir mejor. Muchas gracias.